y luego esa glucosa 6-fosfato se isomeriza gracias a la fosfohexoisomerasa en fructosa 6-fosfato. Y pasamos aquí a la tercera reacción, que es el paso limitante de la ruta, catalizado por la fosfofructoquinasa 1, que es otra enzima quinasa y que vuelve a necesitar de ATP. ¿Okay? Y aquí esto lo vamos llevando. Bueno, y aquí vemos que necesitamos ATP, necesitamos específicamente 2 ATP en la fase preparatoria. ¿Okay? Obtenemos fructosa 1,6-bifosfato y luego esta fructosa 1,6-bifosfato lo que vamos a hacer es cortarla, ¿okay? Escindirla. Y de eso se encarga la aldolasa. Y se obtienen 2 moléculas de 3 carbonos cada una, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Lo que vamos a hacer con la dihidroxiacetona fosfato ahora es isomerizarla para que pueda convertirse en gliceraldehído 3-fosfato y de esa manera tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato para comenzar con la fase de beneficio. ¿Okay? Y esta reacción de isomerización es catalizada por la triosa fosfato isomerasa. Ahora, una vez que nosotros estamos en la fase de beneficios, tenemos 2 gliceraldehído 3-fosfato. Y esto es sumamente importante siempre recordarlo, porque a partir de este paso, todo va a estar multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros obtuvimos de esa glucosa que tiene 6 carbonos, en la fase preparatoria obtuvimos 2 moléculas de 3 carbonos cada una, que son estos 2 gliceraldehído 3-fosfato. Entonces ahora pasamos con la reacción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, en donde además se fosforila la molécula, se añaden 2 fosfatos inorgánicos y se producen 2 NADH. ¿Okay? Luego, obteniendo este 1,3-bifosfoglicerato, va a suceder una fosforilación a nivel de sustrato, gracias a la fosfoglicerato-quinasa. Una fosforilación a nivel de sustrato porque vamos a tener 2 ADP y vamos a fosforilarlos y de esta manera se obtienen 2 ATPs. ¿Okay? Vamos a quitar un fosfato de cada molécula y se los vamos a añadir a los ADP para formar ATP. El 3-fosfoglicerato que nos queda, los vamos a convertir en 2 fosfogliceratos gracias a la fosfoglicerato mutasa. Y luego, gracias a la enolasa, ocurre una deshidratación, por lo que se liberan 2 moléculas de agua para formar el fosfoenol piruvato. El fosfoenol piruvato, gracias a la piruvatoquinasa, aquí es donde sucede la segunda fosforilación a nivel de sustrato para poder producir 2 ATPs más y obtener finalmente 2 piruvatos. ¿Okay? ¿Qué reacciones son sumamente importantes aquí? Obviamente, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, sabemos que producen 2 NADH y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Y por supuesto, las 2 fosforilaciones a nivel de sustrato que están catalizadas por la fosfoglicerato-quinasa y la piruvatoquinasa. ¿Okay? De hecho, eso puede ser una pregunta. No necesariamente las preguntas, las que ya han presentado pruebas con los guianis, saben que las preguntas no es que, ¿cuáles son las 2 fosforilaciones? No, o sea, seguramente les ponen un caso clínico o algo, pero que tengan que definir cuáles son las 2 fosforilaciones a nivel de sustrato en la glucólisis o que tengan que decir qué enzimas se encargan de catalizar fosforilaciones a nivel de sustrato y les pongan de repente estas y les pongan la que se encuentra en el ciclo de Krebs. Entonces esos detalles es muy importante siempre saberlos. Al final, el balance de la ruta glucolítica hasta ese paso del piruvato, porque todo depende después de qué vayamos a hacer con ese piruvato, pero hasta aquí, fíjense que nosotros al inicio teníamos una glucosa y utilizamos 2 NAD, utilizamos 2 ADP y utilizamos 2 fosfatos inorgánicos. Bueno, realmente utilizamos 4 ADPs y 4 fosfatos inorgánicos, pero como nosotros al final restamos los 2 ATP que tenemos que utilizar en la fase preparatoria, nos contamos esos 4 ATPs que obtuvimos. Por eso es que aquí coloco, en la fase de beneficio se producen en total 4 moléculas de ATP. Sin embargo, en la ecuación neta se mencionan solo 2 porque es necesario restarles los 2 ATP que tuvimos que utilizar en la fase preparatoria. ¿Okay? Entonces hay una cancelación. Por eso es que al final ponemos glucosa más 2 NAD más 2 ADP más 2 fosfato inorgánico, da como resultado 2 piruvatos más 2 NADH más 2 protones más 2 ATP más 2 moléculas de agua, que estas 2 moléculas de agua, no se les olvide colocarlas, es de la reacción de la enolasa. Ahora, vamos rapidito con la regulación. Ya les había comentado que las exoquinasas tienen diferentes isoenzimas. Está la 1, la 2, la 3 y también está la 4.
Y la exoquinasa 4 también la pueden conseguir en los libros como glucoquinasa. ¿Ok? Las exoquinasas 1, 2 y 3 se encuentran en tejidos extrahepáticos. ¿Ok? En los tejidos que no son el hígado ni la célula beta pancreática, porque como ven aquí, la exoquinasa 4 también está en la célula beta pancreática. La regulación de las exoquinasas 1, 2 y 3 es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque cuando aumentan las concentraciones de glucosa, se activa esta enzima o estas enzimas, pero cuando aumentan las concentraciones de su producto, que es la glucosa 6-fosfato, se inhibe. Es una regulación, disponibilidad de sustrato y emisión por producto. Listo. En el caso de la exoquinasa 4, glucoquinasa, que es la que se encuentra en el hígado y en la célula beta pancreática, también se va a activar cuando aumentan las concentraciones de glucosa, pero a diferencia de las demás exoquinasas, esta no se va a inhibir cuando aumentan las concentraciones de glucosa 6-fosfato, sino que la fructosa 6-fosfato es el que va a actuar como inhibidor. Y este no es un inhibidor directo, porque no es un inhibidor alostérico, sino que más bien, voy a pasar a la siguiente lámina para mostrarles lo que sucede con la fructosa 6-fosfato. Y es que la fructosa 6-fosfato lo que va a hacer es estimular, ¿okay?, a que una proteína regulatoria ancle a la exoquinasa 4 en el núcleo de la célula. ¿Okay? Esta proteína regulatoria es estimulada por esa fructosa 6-fosfato cuando aumentan las concentraciones de fructosa 6-fosfato. Y esa proteína regulatoria, al anclar a la exoquinasa 4 en el núcleo de la célula, lo que hace es inhibir su función, porque la glucólisis sucede en el citosol de la célula. Si tú pasas una enzima sumamente importante hacia el núcleo, tú estás inhibiendo esa ruta metabólica. Estás inhibiendo ese paso. ¿Qué pasa? Cuando aumentan las concentraciones de glucosa, en el caso de que, bueno, ya acabamos de comer carbohidratos, necesito que el hígado empiece a metabolizar esta glucosa, ¿verdad? Entonces, esas concentraciones de glucosa luego van a pasar hacia el núcleo por los poros nucleares y van a estimular la disociación de la proteína regulatoria de la exoquinasa 4. De esa manera, la exoquinasa 4 queda libre, pasa al citosol, en donde ahora sí puede ejercer su función de fosforilar a la glucosa. ¿Okay? Pero no es que directamente nunca vayan a poner que la fructosa 6-fosfato es un inhibidor alostérico, por ejemplo, de la exoquinasa 4, porque no lo es, sino que es un intermediario por el cual estimula a la proteína regulatoria, que sí es la que luego ancla a esa enzima en el núcleo de la célula. Y bueno, otra cosita que dice aquí es que la exoquinasa 4 es una enzima inducible por la insulina. Cuando hablamos que una enzima es inducible, es porque en presencia de insulina se aumenta la transcripción y la traducción del gen que codifica para esta enzima, es decir, que aumentamos la cantidad de enzima presente. Ahora pasamos con la fosfofructoquinasa 1, que ya les había comentado que esta cataliza el paso limitante. Cuando hablamos de paso limitante es como que si esta reacción fuera la que determinara si la glucólisis está activa o no está activa. ¿Okay? Es como la más importante. Si la fosfofructoquinasa 1 no está activa, eso quiere decir que la glucólisis no se da. ¿Okay? Y es un paso que está muy regulado, porque además esta es una enzima que es alostérica. Las enzimas alostéricas son aquellas que tienen sitios diferentes a su sitio activo, en donde van a unirse moléculas que van a inhibirla o van a activar. ¿Okay? En este caso son 4 sitios alostéricos porque tenemos 2 activadores y 2 inhibidores. De los activadores tenemos el ADP y el AMP. El ADP y el AMP me están diciendo que falta energía. ¿Okay? Entonces, si falta energía en la célula porque estoy utilizando ATP, y el ADP y el AMP es como el producto final de esa utilización de ATP, entonces si yo necesito energía, activo la glucólisis, porque la glucólisis es un proceso en el que voy a producir ATP. Chévere. Entonces ahí ya como que lo tratamos de utilizar un poco la lógica, de entender de que, bueno, no aprenderme el caletre 100%, sino que ya sé que por lógica, si a mí me falta ATP, yo necesito activar aquellas rutas metabólicas que me van a producir energía, como la glucólisis. Y tenemos otro activador, que este es un activador sumamente potente de la fosfofructoquinasa 1, que es la fructosa o 6-bisfosfato. Ahorita vamos a explicar los fructosa o 6-bisfosfato, pero fíjense que no estamos hablando de fructosa 1,6-bisfosfato,
que ese sí es un intermediario de la glucólisis. La fructosa 2,6-bisfosfato no es un intermediario de la glucólisis, no es un metabolito de la glucólisis, pero sí ayuda en su regulación. Tenemos como inhibidores a el ATP, porque si aumentan las concentraciones de ATP y yo ese ATP no lo estoy utilizando, de nada me sirve seguir degradando glucosa para producir ATP que no va a ser utilizado en ese momento. Y el citrato, también me están diciendo que hay abundancia de energía, porque si hay citrato en el citosol, eso quiere decir que el ciclo de Krebs está de alguna manera saturado. ¿Ok? Porque el citrato es producto de una reacción del ciclo de Krebs en donde condensa el acetilcolado con el oxalacetato y se produce citrato. Ese citrato luego sigue en todo el ciclo, pero si vemos que el citrato, o sea, que el ciclo de Krebs ya no está activo, ese citrato se va a empezar a acumular y cuando se acumula pasa de la mitocondria hacia el citosol. ¿Okay? Y en el citosol, una de sus funciones es justamente inhibir a la glucólisis para que deje de producir piruvato y para que deje de producir energía, porque no necesitamos más energía. Entonces, bueno, vamos a pasar con la fructosa 2,6-bisfosfato. Esta fructosa 2,6-bisfosfato es producida por una enzima bifuncional conocida como la fosfofructoquinasa 2, fructosa bisfosfatasa 2. Es una enzima bifuncional porque tiene dos dominios. Tiene un dominio quinásico y un dominio fosfatásico. El dominio quinásico, como su palabra lo dice, se encarga de fosforilar. Y su dominio fosfatásico se encarga de desfosforilar. Y depende de la situación en la que estemos, ya sea un estado de alimentación, un estado de ayuno, o dependiendo de la hormona predominante del momento, nosotros vamos a activar a un dominio u a otro. Entonces aquí está. Tenemos que, por ejemplo, acabamos de comer carbohidratos, estamos en un estado postprandial, ¿ok? Se libera insulina y esa insulina me va a activar a una fosfoproteína fosfatasa. Esa fosfoproteína fosfatasa se va a encargar de desfosforilar a la enzima bifuncional. Y cuando esa enzima bifuncional se encuentra desfosforilada, el dominio que va a estar activo va a ser el dominio quinásico. Entonces, lo que va a hacer ese dominio quinásico es que toma fructosa 6-bisfosfato, la fosforila para producir fructosa 2,6-bisfosfato. Entonces, aquí está, fíjense, aumentan las concentraciones de fructosa 2,6-bisfosfato. ¿Y qué va a hacer eso? Estimular a la glucólisis porque me activa a la fosfofructoquinasa 1. ¿Ok? En un caso contrario, en donde la insulina ya no esté presente, no estamos en un estado postprandial, estamos en un estado de ayuno. La hormona predominante en ese momento va a ser el glucagón, que es liberada por las células alfa del páncreas en respuesta a bajas concentraciones de glucosa en sangre. El glucagón, cuando se une a su receptor de membrana, activa una serie de reacciones, una cascada de señalización que al final aumenta las concentraciones de AMP cíclico. Y ese AMP cíclico, a su vez, me activa una proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, que es la proteína quinasa A, ¿okay? La PKA. Y esta proteína quinasa A se encarga de fosforilar a esta enzima. Y resulta que esta enzima, cuando está fosforilada, su dominio fosfatásico se activa. ¿Ok? Ya inactivamos su dominio quinásico y activamos su dominio fosfatásico. Y lo que va a hacer entonces es tomar esa fructosa 2,6-bisfosfato, le va a quitar un fosfato y se obtiene fructosa 6-fosfato. Y eso lo que produce al final es una disminución de las concentraciones de fructosa 2,6-bisfosfato. Por lo tanto, ya no tengo el activador potente de la fosfofructoquinasa 1, y si la fosfofructoquinasa 1 no está activa, entonces se inhibe la glucólisis. ¿Ok? La celulosa 5-fosfato se los coloqué aquí arriba porque esta es un intermediario de la ruta de las pentosas fosfato que cuando aumenta sus concentraciones también lo que va a hacer es activar a la fosfofructoquinasa 2 porque la celulosa 5-fosfato también activa a la fosfoproteína fosfatasa que se encarga de desfosforilarla. Entonces también funciona como un regulador. Pero bueno, esto a veces es un poco enredado porque son como muchas regulaciones en sí. Vemos como aquí, digamos que se entrelazan diversos tipos de regulación porque tenemos la regulación hormonal por un lado y también la modificación covalente, que es el que, bueno, la hormona me estimula o una enzima fosfatasa o una enzima quinasa que se van a encargar de
covalente, ya sea añadir o quitar fosfatos y de esa manera activo o desactivo la enzima, para que al final produzca un regulador alostérico de otra enzima. Entonces aquí se unen demasiadas regulaciones que a la primera toca procesarlo un poquito más, pero esto sí se lo tienen que saber súper bien. Y bueno, no sé si necesitan que les vuelva a explicar esta parte porque sé que a veces es un poco engorrosa, o si ya pasamos a la siguiente lámina. Yo no entendí mucho la parte de la fructosa 6-fosfato, cuando dices que se fosforila, esa parte no la entendí. Ok, bueno, esta enzima, su sustrato, el dominio quinásico, que es la fosfofructoquinasa 2, su sustrato es la fructosa 6-fosfato. Y esa fructosa 6-fosfato es fosforilada por esta enzima produciendo fructosa 2,6-bifosfato. Entonces, por eso, cuando el dominio quinásico está activo, yo aumento las concentraciones del producto de esta enzima, que es la fructosa 2,6-bifosfato, y esa fructosa 2,6-bifosfato es luego el que estimula a la fosfofructoquinasa 1. ¿Ok? Ok. Igual, es como verlo también esta parte. Fíjense, aquí está el sustrato de la reacción, que es la fructosa 6-fosfato, que gracias a la fosfofructoquinasa 2 se transforma en fructosa 2,6-bifosfato. ¿Ok? Se fosforila. Pero en el caso de que esté activo el fosfático, la fructosa 6-bifosfato, desfosforilarla y obtenemos nuevamente fructosa 6-fosfato. Entonces, dependiendo de las concentraciones de ambos, nosotros vamos a activar o inhibir la glucólisis, porque si en un momento tenemos mucha concentración de fructosa 2,6-bifosfato, sabemos que tenemos activa la glucólisis. Pero, por el contrario, si tenemos más concentración de fructosa 6-fosfato y menos concentración de fructosa 2,6-bifosfato, entonces está inhibida la glucólisis. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. Fíjense que creo que alguien escribió. Escuché algo. ¿O no? No. Escuchó como, no sé si fue que alguien se salió, se unió. Escuché como un sonido. Ok. La regulación de esta enzima bifuncional va a ser distinta en el músculo, ¿ok? Tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco. La diferencia del músculo esquelético es que la fosfofructoquinasa 2 no está regulada por fosforilación, porque de hecho el músculo no depende del estado, o sea, el músculo no depende del estado de alimentación, no tiene receptores para el glucagón, entonces esta fosforilación o esta modificación covalente no tendría sentido. En cambio, la fosfofructoquinasa 2 va a estar activa en el músculo esquelético cuando aumenten las concentraciones de fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato activa el dominio quinásico y al activar el dominio quinásico entonces se estimula a que haya más concentración de fructosa 2,6-bifosfato y de esta manera se activa la glucólisis. En el músculo cardíaco pasa algo bastante particular porque la fosforilación de la fosfofructoquinasa 2 activa su dominio quinásico, que es lo contrario que sucede en el hígado. ¿Okay? En el hígado nosotros tenemos que la desfosforilación es lo que activa el dominio quinásico, no su fosforilación. Entonces en el músculo cardíaco es al revés. Y puede fosforilarse esta enzima, ya sea en respuesta a la adrenalina y al aumentar las concentraciones de AMP durante la contracción muscular. ¿Okay? Cuando el músculo está utilizando ATP para la contracción, para poder bombear sangre, se produce AMP y ese AMP junto con la adrenalina, en caso de que, por ejemplo, estemos haciendo ejercicio o estamos en una situación de estrés, va a fosforilar a la fosfofructoquinasa 2 y a través de toda la serie de reacciones que vimos, se activa la glucólisis. También hay una proteína quinasa activada por AMP, que bueno, justamente la AMP puede activar directamente al aumentar sus concentraciones o ya sea por esta proteína quinasa. Y una cascada de quinasas iniciadas por la insulina. ¿Okay?
que también la insulina puede a su vez aumentar la utilización de glucosa por parte del músculo cardíaco, porque en el caso del músculo cardíaco no tiene un constante, o sea, no está constantemente utilizando glucosa porque puede utilizar ácidos grasos como fuente de energía, y por eso es que nosotros habíamos visto que, bueno, predominantemente en el músculo cardíaco están son los GLUT4 que son dependientes de insulina. Entonces, una vez que tenga la señal de la insulina, entonces capta la glucosa, utiliza la glucosa para producir energía. Ahora, la piruvato quinasa tiene también varias isoenzimas. Está la A, que está en el tejido embrionario, está la M, que está en el músculo esquelético y cardíaco, está la L, que se encuentra en el hígado y en el riñón, y estas tres van a estar activadas por la fructosa 1,6-bifosfato, que sí es el intermediario de la glucólisis, y va a estar inhibida por el ATP, por el acetil-CoA, por ácidos grasos de cadena larga, que todos ellos me están indicando que ya tengo suficiente energía y por eso necesito inhibir la glucólisis. Y en el caso específico del hígado, también va a estar regulada por modificación covalente. ¿Ok? Fíjense que en el hígado pasa exactamente lo mismo que con la fosfofructoquinasa 2. En presencia de glucagón se activa la proteína quinasa A, que fosforila la piruvato quinasa y que la inactiva. Mientras que en presencia de insulina se activa una fosfoproteína fosfatasa que me desfosforila la enzima y que me la activa. Pero esto solo sucede en el hígado. En cambio, en todos los demás tejidos, incluyendo también el hígado, también hay una regulación por parte del ATP, del acetil-CoA y de los ácidos grasos de cadena larga. De hecho, se dice que la alanina, lo que pasa es que esto sí, creo que Luliani ni siquiera agrega la alanina como parte del inhibidor, pero esta imagen es del Lehninger nuevo. La alanina también es considerado como un inhibidor de la piruvato quinasa. Ahora, la glucólisis aeróbica y anaeróbica. La diferencia de ambas es muchas veces el tejido. Sabemos que, por ejemplo, el eritrocito, que es el ejemplo que di al inicio, no tiene mitocondrias, por lo tanto la glucólisis aeróbica imposible que se pueda dar. Y la glucólisis anaeróbica es en ausencia de oxígeno, o bien en los eritrocitos. También puede suceder cuando estamos haciendo un ejercicio anaeróbico, que predomina esta glucólisis porque es más rápida. ¿Okay? Cuando necesitamos energía mucho más rápida, solemos utilizar la glucólisis anaeróbica porque producimos energía. En cambio, si utilizamos toda la ruta de la glucólisis, incluyendo el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, digamos que es un proceso mucho más lento que nos da más energía, pero también requiere de más reacciones. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí en la glucólisis anaeróbica, esos dos piruvatos pasan hacia la mitocondria, y en la mitocondria, por una enzima que es el complejo piruvato deshidrogenasa, que también lo vimos en el primer corte, como ejemplo de un complejo multienzimático, se produce acetil-CoA. Y este acetil-CoA es el que entra en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, mejor conocido como ciclo de Krebs. Se producen equivalentes reductores en forma de NADH y de FADH2, y ellos luego van a la cadena de transporte de electrones para seguir produciendo ATP. ¿Okay? Y bueno, obviamente aquí se producen alrededor de 30 a 32 moléculas de ATP, mientras que en la glucólisis anaeróbica solo se producen 2 ATP. Fíjense que la glucólisis anaeróbica es bastante sencilla. Pasamos por toda esa ruta que vimos al inicio, obtenemos los dos piruvatos y luego a través de la enzima lactato deshidrogenasa se obtienen 2 lactatos porque utilizamos los 2 NADH que se producen en la glucólisis, en la reacción catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Utilizamos esos dos para reducir el piruvato a lactato y se vuelve a regenerar ese NAT. ¿Ok? Entonces el NAT se vuelve a utilizar en otra ruta glucolítica y así sucesivamente. Ahora, el balance de la glucólisis anaeróbica es simplemente una molécula de glucosa más 2 ADP más 2 pirofosfato inorgánico va a dar como resultado 2 moléculas de lactato más 2 ATP más 2 moléculas de agua. Aquí ya no incluimos el NAT porque netamente no se produjo ningún NAT,
porque se produjo para luego utilizarlo y volver a obtener NAT. Ahora bien, en el lazo fijemos H. Pero nosotros necesitamos de alguna manera volver a producir NAT oxidado para que pueda seguir siendo usado en la glucólisis. ¿Okay? Entonces nosotros necesitamos pasar esos electrones a algún lado, a alguna parte, para que puedan ser utilizados al mismo tiempo que volvamos a producir el NAT oxidado y que pueda volver a ser utilizado en la glucólisis. Pero resulta que el NADH no puede atravesar la membrana mitocondrial y no hay ningún transportador que lo haga. Entonces yo lo que necesito hacer es pasar los electrones de ese NADH hacia alguna molécula que sí pueda atravesar esa membrana mitocondrial y que luego esos electrones pasen a la cadena de transporte de electrones. Y para eso existe el sistema de lanzaderas. Y tenemos dos sistemas de lanzaderas. Tenemos la lanzadera glicerol trifosfato y tenemos la lanzadera malato aspartato. La lanzadera glicerol trifosfato se encuentra principalmente en el hígado, en el riñón y en el corazón. Y esta lanzadera funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos el NADH que se produjo en la glucólisis y gracias a una enzima citosólica que se llama glicerol trifosfato deshidrogenasa citosólica, vamos a pasar esos electrones del NADH a la dihidroxicetona fosfato para reducirla a glicerol trifosfato. Fíjense que aquí importante recordarlo. Una cosa es gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa, que es una enzima de la glucólisis, y otra cosa muy distinta es glicerol trifosfato deshidrogenasa citosólica. ¿Okay? El gliceraldehído es un carbohidrato, mientras que el glicerol es un lípido. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al producir, y eso también los ayuda a diferenciar, tipo, esta es una enzima de la glucólisis, mientras que el glicerol trifosfato deshidrogenasa es una enzima de la lanzadera. ¿Ok? Que también se encuentra formando parte de los elementos de la transporte de electrones que vamos a ver en las siguientes clases. Pero bueno, el punto aquí es que obtenemos glicerol trifosfato, perdón. Este glicerol trifosfato, al ser un componente lipídico, puede atravesar esa membrana mitocondrial. ¿Okay? Entonces atraviesa la membrana mitocondrial y puede donar sus electrones al FAT, produciendo de esta manera FADH2. Y ese FADH2 pasa a la cadena de transporte de electrones y se producen 1.5 ATP por cada FADH2. ¿Okay? Y esto es importante tomarlo en cuenta porque dependiendo, o sea, si ustedes después les mandan a hacer un cálculo en donde, bueno, digan cuántas moléculas de ATP se producen si una molécula de glucosa entró por la glucólisis, se produjo piruvato, ese piruvato entró en el ciclo de Krebs y se utilizó la lanzadera glicerol trifosfato. Entonces yo sé que ya ese NADH que se produjo en la glucólisis, si yo utilizo la lanzadera glicerol trifosfato, me va a producir 1.5 ATP. Pero en cambio, si yo utilizo la lanzadera malato aspartato, se van a producir 2.5 ATP. Entonces eso es bueno tomarlo en cuenta, y todo es porque en uno se usa FADH2 y el FADH2 siempre va a producir 1.5 ATP nada más, mientras que el NADH produce 2.5 ATP. Ahora, esta lanzadera malato aspartato se encuentra en músculo esquelético y en cerebro. Y esta sí la vemos un poquito como más enredada porque hay como unas reacciones de transaminación que a veces son un poquito fastidiosas, pero tampoco es nada de otro mundo. Aquí volvemos a la misma situación. Tenemos los dos NADH que necesitamos de alguna manera pasar esos electrones hacia adentro de la mitocondria. Entonces, yo tengo oxaloacetato y ese oxaloacetato yo le voy a donar esos electrones del NADH para transformarlo en malato. Y ese malato luego, gracias a una translocasa que se encuentra en la membrana mitocondrial, vamos a introducir malato al mismo tiempo que sacamos oxaloacetato. Que sacamos alfa-acetoglutrato, que es este que está aquí. Al nosotros introducir malato, ese malato en la mitocondria va a ser nuevamente convertido en oxaloacetato porque va a donar sus electrones, es decir, se va a oxidar a oxaloacetato para darle sus electrones al NAT, ¿ok? A un NAT mitocondrial,
Y se produce NADH. Y ese NADH va a la cadena de transporte de electrones y se produce en 2.5 ATP. Ahora, ¿qué pasa con ese oxaloacetato que obtuvimos dentro de la mitocondria? Pues el oxaloacetato no puede salir otra vez al citosol en forma de oxaloacetato. Entonces utilizamos un proceso de una enzima transaminasa en donde vamos a utilizar glutamato para donarle o transferirle el grupo amino de ese glutamato al oxaloacetato y producimos un aminoácido que es el aspartato. Al mismo tiempo que obtenemos un alfa-cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato en este caso. El aspartato ahora sí puede salir hacia el citosol a través de una translocasa que intercambia aspartato por glutamato. ¿Ven? Entonces el aspartato luego puede ser convertido nuevamente en el citosol en oxaloacetato a través de la misma reacción de transaminación. ¿Okay? Es como al final se vuelve un ciclo en donde yo solo necesito transferir electrones, pero se tiene que hacer todo este proceso, todo este largo proceso, porque no hay manera de fácilmente pasar esos NADH hacia la mitocondria. ¿Entendí esa parte por ahí? Mi pregunta es cómo entra el oxalacetato en forma de glutamato a la mitocondria. En forma de glutamato. El glutamato, o sea, el oxaloacetato. Se convierte en malato. Se convierte en malato. Ok, estoy viendo mal. Exacto, el oxalacetato en el citosol se convierte en malato y el malato es el que sí puede pasar hacia dentro de la mitocondria si se intercambia por alfa-cetoglutarato. Luego, como se vuelve a producir ese oxalacetato que no puede salir de nuevo hacia el citosol, necesitamos transaminarlo para convertirlo en aspartato y el aspartato sí puede salir porque hay una translocasa específica que intercambia aspartato por glutamato. Y de esa manera sale. Y así. Sale en forma de aspartato para que luego tenga que volver a ser convertido a través de una transaminasa en oxaloacetato. Ah, ok. La translocasa es la que permite ese intercambio. Sí, la translocasa es como un tipo de transportador. Okay. Pero las translocasas tienen la característica de que yo siempre es como que introduzco algo a cambio de que tengo que permitir la salida de otra molécula. Que en este caso, fíjate que tenemos la primera translocasa de la que hablamos. Yo introduzco malato y saco oxaloacetato. Y en la segunda translocasa yo introduzco glutamato para que salga aspartato. O sea, como que siempre algo tiene que salir y entrar. Ok, vale. Bien, ahora esta es una pequeña como que reacción que sucede en los glóbulos rojos, en los eritrocitos, que recuerdo que en el quiz que Luciani nos puso a mi semestre, había una pregunta de esta desviación del bifosfoglicerato, que también es conocido como ciclo de Rapoport-Lubberin. Y esto es sencillamente que el 1,3-bifosfoglicerato, que es un intermediario de la glucólisis, hay dos enzimas que son la bifosfoglicerato mutasa, que, bueno, ya sabemos que esta es parte de la glucólisis, se transforma en 2,3-bifosfoglicerato, y este 2,3-bifosfoglicerato no es un intermediario de la glucólisis, pero es importante en los glóbulos rojos o eritrocitos, porque es lo que permite que se disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Y para qué es importante esto? Pues cuando los glóbulos rojos están pasando por los tejidos y necesitan liberar el oxígeno, se produce esta reacción, ¿ok? De manera tal que al yo aumentar las concentraciones de 2,3-bifosfoglicerato, disminuyo la afinidad de oxígeno y de esa manera el glóbulo rojo, el eritrocito que viene cargado de oxígeno desde los pulmones, pueda liberar ese oxígeno a los tejidos. Pero luego ese 2,3-bifosfoglicerato, gracias a la bifosfoglicerato fosfatasa, puede ser convertido nuevamente en 3-fosfoglicerato. Aquí realmente yo después les puedo pasar exactamente la pregunta, pero aquí lo importante es como que saber para qué funciona el 2,3-bifosfoglicerato, que sería esto, disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, saber las que participan en esta pequeña ruta, que es como literalmente una desviación
de la glucólisis, porque luego este 3-fosfoglicerato vuelve a entrar a la glucólisis y sigue su camino normal, pero digamos que es como una desviación que ayuda a un proceso o a una función fisiológica importante como lo es la liberación de oxígeno hacia los tejidos. Ok. Ahora, los conceptos clave que tenemos hasta ahora. Tenemos que las enzimas de la glucólisis se encuentran en el citosol. ¿Okay? La glucólisis no sucede en la mitocondria, no sucede en el núcleo, sucede en el citosol. La glucólisis va a producir 2 moléculas de ATP mediante fosforilación a nivel de sustrato y 2 moléculas de NADH. ¿Okay? Se supone que son 4 moléculas de ATP en total, pero siempre le tenemos que restar las 2 moléculas que utilizamos en la fase preparatoria. El NH citosólico, generado por glucólisis, transfiere sus equivalentes reductores al NAD mitocondrial vía sistema de lanzaderas. ¿Okay? Ya sabemos que hay 2 sistemas de lanzaderas. Está la lanzadera glicerol 3-fosfato y la lanzadera malato-aspartato. O la lanzadera glicerol-fosfato, perdón. Glicerol 3-fosfato es como se le llama de una vez al enzima. El piruvato generado durante la glucólisis puede ingresar en las mitocondrias y ser oxidado por completo a dióxido de carbono por la piruvato deshidrogenasa y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. La glucólisis anaeróbica produce energía en células con un suministro limitado de oxígeno o con pocas mitocondrias. En condiciones anaeróbicas, el piruvato es reducido a lactato por el NADH, con lo cual se regenera el NAD necesario para que la glucólisis continúe. Y las enzimas reguladas clave de la glucólisis son la exoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa. Esto es sumamente importante. ¿Cuáles son los puntos de regulación? Exoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y piruvatoquinasa. Esto es importante porque justamente estas 3 reacciones son las que después van a cambiar en la gluconeogénesis que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero por eso es importante saber la regulación de estas 3 enzimas sin duda. ¿Dudas hasta ahora? Yo tengo una pregunta. La fosfofructoquinasa 2, ¿en qué ruta participa? La fosfofructoquinasa 2 no participa en ninguna ruta. Es una enzima que tiene netamente una función regulatoria. ¿Por qué? Porque solo se encarga de, literalmente, como está aquí, producir fructosa 2,6-bifosfato, que va a ser un regulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1. Por eso les comentaba Okay. que es muy importante que no mezclen o que no se confundan con fructosa 1,6-bifosfato y fructosa 2,6-bifosfato. Porque la fructosa 1,6-bifosfato es un intermediario y un metabolito de la glucólisis, pero la fructosa 2,6-bifosfato simplemente actúa como una molécula reguladora. Y por lo tanto, la enzima que lo produce no es parte o no es una enzima que participa en la glucólisis, sino que es una enzima que funciona aparte, pero que tiene el papel de regular, porque produce un regulador alostérico del paso limitante de la glucólisis. Ok. ¿Entendido? 100% claro. Si tengo que volver a repetir, no importa. No, sí, ya entendí. Ok. Entonces no vayan a confundir, porque claro, son tan parecidas, lo que cambia es una es PFK1 y la otra es PFK2. PFK1, glucólisis. PFK2 es una enzima que produce un regulador alostérico. Andrea, una pregunta. Con el tema del GLUT4, tú lo dijiste, pero no lo entendí bien. En el corazón, ¿cómo hace el corazón si el GLUT4 es dependiente de insulina? Entonces, cuando estamos en ayuno, ¿cómo hace el corazón para latir? Eso yo sé que tú lo dijiste, pero necesito como entenderlo bien. El corazón utiliza principalmente ácidos grasos como fuente de energía. Entonces no depende de la glucosa para poder producir ATP. Entonces utiliza ácidos grasos y de esa manera no hay ningún problema porque no necesita de la insulina para poder utilizar esos ácidos grasos. Y no va a necesitar el GLUT4 en ese momento. Exacto. Solo va a utilizar GLUT4 es cuando literalmente tengamos insulina. Pero de resto no es necesario. O cuando, por ejemplo, estemos en una situación de estrés o cualquier situación que haga que liberemos adrenalina, la adrenalina sí hace que podamos utilizar glucosa.
una función. y que se trasloque esos GLUT4, el ejercicio, pues en general. Pero, y ni siquiera sé si exactamente en el músculo cardíaco, porque sé que se traslocan los GLUT4 al músculo esquelético, pero nunca me había hecho la pregunta si en el músculo cardíaco también. Pero sí, yo también al principio esa misma duda cuando vi esa materia de que, oye, me parece súper extraño que un tejido como el corazón sea dependiente de insulina. Pero claro, es porque realmente su combustible primario y más importante no es la glucosa, sino que es los ácidos grasos. Gracias. Andrea, la fosfofructoquinasa 2 tiene la enzima fosfofructoquinasa 2, pues ella misma, que es la que hace la fosforilación, y la fosfatasa. Uh-huh. O sea, ella está compuesta por esas dos mismas. Sí, exactamente. Es una enzima bifuncional. Ese bi nos está diciendo que tiene dos partes o dos dominios. El dominio quinásico, que es la fosfofructoquinasa 2, y el dominio fosfatásico, que es la fructosa bifosfatasa 2. Ok. Y la piruvatoquinasa, igual que esta, también está regulada covalentemente por la insulina y por el glucagón. Sí, Ok. exactamente. Y tiene la misma regulación que esta enzima bifuncional, porque en presencia de insulina se activa una fosfoproteína fosfatasa que desfosforila a la piruvatoquinasa y la activa. Mientras que en presencia de glucagón se activa una proteína quinasa A que fosforila la enzima y la inactiva. Ok, O sea, es lo mismo que pasa en este caso, pero en la piruvatoquinasa. perfecto. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, voy a dar también metabolismo de las exosas hoy. Sé que, bueno, está larguita la clase, pero es necesario para poder abarcar los temas. Y esta parte ya es... Y bueno, el metabolismo de las cosas, ya nosotros vimos todo lo que sucede con la glucosa. La glicólisis, la oxidación, si pasa a la glucóica, si pasa a la ruta anaeróbica, pero resulta en la digestión y absorción que no solo absorbimos glucosa, sino que también podemos absorber fructosa y podemos absorber galactosa y podemos absorber manosa. Y por esa razón necesitamos ver qué pasan con esos monosacáridos para también metabolizarlos. Entonces aquí este es el esquema general de lo que sucede. Fíjense que aquí incluso tenemos un esquema desde la digestión. Aquí aparece la lactosa, que gracias a la lactasa se degrada o se rompe a galactosa y glucosa. La trealosa, gracias a la trealasa, da 2 moléculas de glucosa. La sacarosa, gracias a la sacarasa, da una molécula de glucosa y una de fructosa y así. Pero ¿qué pasa con esas moléculas distintas a la glucosa? ¿Cómo nosotros obtenemos energía a partir de esos otros monosacáridos? Pues hay una serie de reacciones extra que lo que van a hacer es transformar estos monosacáridos en algún intermediario de la glucólisis para que puedan entrar en la ruta glucolítica y de esa manera producir energía. ¿Ok? Entonces, fíjense, la manosa, ahorita voy a explicar más a detalle la de la galactosa, estas reacciones aquí que no aparecen las enzimas. En el caso de la manosa, la exoquinasa también es capaz de fosforilar a la manosa y producir manosa 6-fosfato. Y la manosa 6-fosfato, gracias a una fosfomanosisomerasa, produce fructosa 6-fosfato y ahí ya entramos en la ruta de la glucólisis. ¿Ok? Esta es súper sencilla. Exoquinasa, fosfomanosisomerasa y ya tenemos fructosa 6-fosfato que entra en la ruta de la glucólisis. Okay. Chévere. Pero ahora vamos a ver las demás que sí tienen unas reacciones un poquito más específicas. Por ejemplo, tenemos el metabolismo de la galactosa. La galactosa tenemos una enzima específica que se llama galactoquinasa, que tiene la función de fosforilar a la galactosa en su carbono número 1 para producir galactosa 1-fosfato. Y esa galactosa 1-fosfato luego, en conjunto con la UDP-glucosa, que es la uridindifosfato glucosa, hay una enzima específica que se llama galactosa 1-fosfato uridiltransferasa,
que fíjense, aquí lo que vamos a hacer es pasar el UDP hacia la galactosa y el fosfato hacia la glucosa. Y de esa manera se produce UDP galactosa más glucosa 1-fosfato. Resulta que esta glucosa 1-fosfato lo que podemos hacer es isomerizarla, ¿okay? Vamos a cambiar ese fosfato hacia la posición número 6 gracias a la fosfoglucomutasa, y de esa manera ya tenemos glucosa 6-fosfato que entra en la glucólisis. Pero la UDP galactosa que nos queda, tenemos que regenerarla, o sea, tenemos que volver a convertirla en UDP glucosa, y para eso está la UDP glucosa epimerasa, que lo que hace es epimerizar, porque ya sabemos que la galactosa y la glucosa solo difieren en un carbono. Entonces lo que hacen es voltear cambiar el grupo hidroxilo de ese carbono en donde difieren para producir la UDP glucosa, que puede volver a ser utilizado en esta reacción de arriba, en la segunda reacción. Entonces, bueno, saben que a partir de glucosa 1-fosfato, gracias a la fosfoglucomutasa, pasamos a glucosa 6-fosfato, y esa glucosa 6-fosfato entra en la glucólisis. Ahora, hay un término, o una enfermedad que se llama galactosemia, que es cuando hay un fallo, sí, un déficit en el metabolismo de la galactosa. Existen dos tipos de galactosemia. Está la galactosemia no clásica y la galactosemia clásica. La galactosemia no clásica es cuando hay un déficit de la galactoquinasa, ¿ok? Y la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, cuando hay un déficit de esta enzima, es lo que se conoce como galactosemia clásica. La más común, si mal no recuerdo, es la galactosemia clásica, y ese fue el ejemplo que, por ejemplo, dio en mi quiz la profesora Luzliani. La galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. ¿Qué pasa cuando alguna de estas enzimas no hay una mutación que hace que haya un déficit? ¿Ok? Lo que pasa es que se empieza a acumular galactosa y se empieza a acumular galactosa 1-fosfato dependiendo de cuál es el caso. ¿Okay? Y al acumularse, en los dos casos se acumula galactosa y galactosa, específicamente solo galactosa en el caso de la galactosemia no clásica, y en la galactosemia clásica se acumula tanto galactosa 1-fosfato como galactosa. Y al acumularse esta galactosa, hay una enzima que se llama aldosa reductasa que reduce esa galactosa a galactitol en el ojo, ¿ok? En el cristalino del ojo. Y ese galactitol va a causar cataratas, ¿ok? Entonces, bueno, es eso especialmente, o sea, lo importante aquí es cataratas, o sea, eso es lo más resaltante de la enfermedad, y saber que puede ser por un déficit de alguna de estas dos enzimas. ¿Alguna duda? O sea, el hecho de que esas enzimas estén bajas provoca la acumulación de galactosa. Sí, porque no se puede metabolizar. O sea, tú, por ejemplo, consumes algún producto que tenga lactosa, ¿ok? Lo digieres perfectamente, porque no estamos hablando, esto es algo importante. No estamos hablando de una intolerancia a la lactosa, sino que tú puedes digerir, mejor dicho, tú puedes digerir perfectamente la lactosa. Absorbes la galactosa, pero resulta que cuando esa galactosa llega a los tejidos, no tienes ninguna enzima que pueda metabolizarla. Uh-huh. Ya sea que te falte galactoquinasa o que te falte galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. ¿Ok? Entonces, en ambos casos, en cualquiera de los dos, se empieza a acumular la galactosa. Y esa acumulación de galactosa y de galactosa 1-fosfato en los tejidos hace que aparezca también galactosa en sangre y en orina, porque hay demasiada y tu cuerpo busca la manera de liberarla a través de la orina, y también hay mayor cantidad de galactosa en sangre. Y esto es importante saberlo, porque a veces nosotros nos confundimos de que, bueno, la persona tiene altas concentraciones de galactosa en orina y en sangre y es porque es intolerante a la lactosa. Y no. ¿Por qué no sucede así? Porque si tú ya ves que tiene galactosa en sangre, eso quiere decir que tú puedes digerir perfectamente la lactosa, porque la galactosa llegó a tu sangre. ¿Okay? Entonces ahí hay que tener cuidado. La intolerancia a la lactosa es cuando hay una deficiencia de lactasa y por lo tanto la galactosa no llega a la sangre. O sea, ni siquiera la digieres, ni siquiera la puedes absorber.
Pero en cambio, cuando ya te dicen que hay un aumento de las concentraciones de galactosa en orina y en sangre, eso quiere decir que tienes alguna deficiencia de alguna de estas dos enzimas que se encargan de metabolizar la galactosa. En el caso No, no, estaba muy bien. Es internet, me estaba... digamos que hay un secuestro de fosfato y por eso se Sí, dice que está puede en haber trabajos de la inhibición uni, trabajo de la mercantil glucogenólisis. ariana, Pero algo eso es así. algo que no recuerdo que la profesora haya mencionado, pero que si ustedes lo leen en algún libro, no sé si en el Leininger está o en el Marx, que en el Marx tiene más parte clínica, también lo colocan, de que puede haber una glucogenólisis, una inhibición de la glucogenólisis. Pero lo más importante aquí es lo de las cataratas, porque ella, cuando pregunta algo de la galactosemia, te incluye ahí lo de las cataratas. Ahora, en el metabolismo de la fructosa. El metabolismo de la fructosa lo podemos dividir según sea el tejido. Por ejemplo, en el hígado suceden más reacciones que en otros tejidos. En el hígado, primero nosotros fosforilamos a la fructosa gracias a la fructoquinasa para producir fructosa 1-fosfato y ADP. ¿Ok? Luego esa fructosa 1-fosfato, gracias a la fructosa 1-fosfato aldolasa, también conocida como aldolasa B, lo que vamos a hacer es romper esa fructosa 1-fosfato en dos moléculas, que es el gliceraldehído y la dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato puede pasar directamente a la glucólisis, pero el gliceraldehído le falta todavía un fosfato. Entonces ese fosfato hay que añadírselo para que pueda entrar en la glucólisis. Y se le añade a través de una enzima que es la triosa quinasa. Y esa triosa quinasa es la que permite que ese gliceraldehído sea fosforilado y pueda entrar en la glucólisis y listo. En otros tejidos, ¿qué pasa? En otros tejidos, la exoquinasa también tiene la capacidad de fosforilar a la fructosa. Entonces se fosforila fructosa 6-fosfato y listo. Ya la fructosa 6-fosfato es parte de la glucólisis. Entonces es mucho más sencillo en otros tejidos, pero fíjense que en el hígado sucede un proceso un poco con unas enzimas extra. En el caso de la fructosa, fíjense que hay dos condiciones. Está la intolerancia hereditaria a la fructosa, que es cuando hay, en esta intolerancia hereditaria a la fructosa, fíjense que hay una deficiencia de fructosa 1-fosfato aldolasa y eso ocasiona la acumulación de fructosa 1-fosfato y de fructosa. ¿Ok? Y eso lo que va a hacer es inhibir a la glucogenólisis y a la gluconeogénesis. ¿Ok? Y esto causa a su vez hipoglucemia. La glucógeno fosforilasa, que es la enzima que yo les estaba comentando, se inhibe por la fructosa 1-fosfato. ¿Okay? Entonces, al inhibirse, no permites que esa ruta metabólica se dé. Mientras que la fructosuria es cuando hay un déficit de fructoquinasa, no se produce un fructosa 1-fosfato, entonces no hay acumulación de este metabolito y la fructosa se metaboliza en otros tejidos por la exoquinasa. Entonces la fructosuria realmente no es tan complicada como la intolerancia hereditaria a la fructosa, porque digamos que es como una enfermedad benigna, que como los demás tejidos de alguna manera pueden resolver el tema de metabolizar la fructosa, no importa. En el primer caso, como sí sucede la reacción de la fructoquinasa, pero la siguiente reacción, que es catalizada por la aldolasa, no sucede, entonces por eso se empieza a acumular esa fructosa 1,6-fosfato. Y bueno, de los conceptos clave que vimos ahorita en este metabolismo de las hexosas, tenemos que el metabolismo de la fructosa genera fructosa 1-fosfato, que luego se convierte en intermediarios de la vía glucolítica, que el metabolismo de la galactosa genera primero galactosa 1-fosfato, que se convierte en VP-galactosa, y el producto final, que es la glucosa 1-fosfato, se isomeriza a glucosa 6-fosfato, que a continuación entra en la glucólisis, y el rendimiento de energía a través de la glucólisis para la fructosa, la galactosa y la manosa es el mismo que para el metabolismo de la glucosa. ¿Ok? Es decir, que se van a producir 2 ATP
sin importar si estemos hablando de manosa, de fructosa, de galactosa o de glucosa. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Podrías explicar de nuevo la galactosa, porfa? Disculpa. Ok. ¿Te explico la ruta metabólica como tal o la parte de las enfermedades? No, de la ruta. Ok. Bueno, primero tenemos la galactosa y la vamos a fosforilar en su carbono número 1 para obtener galactosa 1-fosfato a través de la enzima galactoquinasa. ¿Ok? Luego de esta galactosa 1-fosfato vamos a utilizar también, o sea, vamos a añadir UDP-glucosa y a través de la reacción catalizada por la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa obtenemos UDP-galactosa y glucosa 1-fosfato. Porque es como si nosotros hubiésemos tomado el fosfato de la galactosa y lo pasamos a la glucosa. Y tomamos el UDP de esa glucosa y lo pasamos a la galactosa. Por eso es que obtenemos UDP-galactosa y glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato puede ser convertida en glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa y esa glucosa 6-fosfato pasa directamente a la glucólisis. Pero yo necesito que esta UDP-galactosa que se produjo la volvamos a convertir en UDP-glucosa para que pueda ser utilizada nuevamente. Y eso se hace gracias a la enzima UDP-glucosa epimerasa, que esta UDP-glucosa epimerasa lo que hace es transformar esa galactosa en glucosa y de esa manera se produce UDP-glucosa. Y listo. Entonces aquí lo podemos ver como la galactosa a través de varias reacciones de la galactoquinasa y luego de la galactoquinasa de esta enzima que es la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa pasa a UDP-galactosa y luego de UDP-galactosa pasa a UDP-glucosa y sabemos que también se produce glucosa 1-fosfato que por la fosfoglucomutasa pasa a glucosa 6-fosfato. Me gusta más cómo está aquí porque, bueno, está puesto en las tres, de una vez las tres reacciones, pero bueno, aquí lo ponen un poco más directo. Y bueno, ¿alguna otra duda? Listo, entendí. ¿Cuántos ATP produciría este metabolismo de la galactosa? 2. Tanto el metabolismo de la galactosa, de la glucosa, de la manosa, de la fructosa, todos producen 2 ATP. Tienen el mismo rendimiento energético. Ok. Porque todos al final terminan se terminan convirtiendo en algún intermediario de la glucólisis. Y fíjense que, ok, aquí vemos que ya tiene el fosfato y que no tenemos que hacer la reacción de la hexoquinasa, pero igual tuvimos que utilizar un ATP en la reacción de la galactoquinasa. Aquí tuvimos que gastar un ATP. Entonces ya aquí se gastó un ATP y luego se gasta el otro ATP en la reacción de la fosfofructoquinasa 1 y entonces ya ahí es el mismo rendimiento porque de ahí para adelante es lo mismo que la glucólisis. Ok. ¿Alguna otra duda? La clase de hoy es hasta aquí. Ya después, la semana que viene, empezamos con ruta de las pentosas fosfato. Y hoy les envío las láminas y les envío la guía, que es esta que está aquí, que es bastante larga. Bueno, les envío esta y les envío de una vez la de metabolismo del etanol, que son como 10 páginas, 9 páginas. Y fíjense que está todo lo que vimos hoy, obviamente más explicado, de manera esquematizada, para que ustedes puedan estudiar. Y luego al final, aquí está todos los temas que vamos a ver, este segundo corte, absolutamente todos. Y luego al final tenemos casos clínicos, el paciente 1, paciente 2 explicados. Tenemos preguntas acerca del último caso, de uno de los casos clínicos, perdón. Luego está esta parte de aplica tus conocimientos donde hay diferentes preguntas de análisis que, bueno, me gusta después en la última clase poder resolverlos con ustedes, cualquier duda, pero la idea es que lo vayan haciendo, que vayan leyendo, que vayan estudiando y de esa manera ya podemos llegar a esa última clase y que yo les empiece a preguntar y ustedes me vayan sabiendo responder y cualquier duda que hay acerca de esas preguntas, resolverlos también. ¿Alguna otra duda que quieran resolver acerca de la clase de hoy?
Andrea, disculpa, una pregunta. En la parte de la metabolismo de la galactosa, la UDP glucosa, ¿cómo pasa a ser glucosa a un fosfato? La que se transforma al final. Porque hay una, ajá, la UDP glucosa, Ajá. ¿cómo pasa a ser Glucosa a un glucosa fosfato. fosfato? Ujú. Porque creo que me pareció verlo O ahí, pero esta, en la imagen de arriba. la reacción 2 o la 3. O sea, me refiero, esa UDP glucosa, ¿a dónde va después? Ah, esta UDP glucosa vuelve a ser utilizada por esta reacción cuando sea necesario. Ok, ya Es entendí. como una manera de regenerarlo. Ok, Es ya una entendí. manera como que la UDP galactosa no puede quedar sola, necesita convertirse otra vez en UDP glucosa para que pueda ser utilizada en otra reacción. Perfecto. Ok, ya entendí. ¿Alguna otra dudita? Bueno, entonces la clase de hoy fue hasta aquí. Cualquier duda que tengan me escriben. Y bueno, yo estaré pendiente para enviarles ahorita dentro de un rato el material. Y y nada, eso. Estudien bastante. Y ustedes tienen presentación del póster. Sí, ¿Cuándo es la presentación? el 24 de enero, ¿no? Ok. Bueno, cualquier duda que tengan también me imagino que se los mandó a hacer en láminas de papel bond. Ujú. Ah, ok. Bueno, yo el mío, lo que pasa es que yo vi esta materia online. Entonces, o sea, las pruebas, todos los parciales fueron presencial, pero la presentación del póster sí fue online. Yo lo tengo online, pues, o sea, digital. Entonces, cualquier cosa también se los puedo pasar si necesitan ayuda, como para que puedan tener una idea de cómo. Sí, Igual es distinto, obviamente digital, va a ser completamente distinto porque el espacio es diferente. Y bueno, cualquier duda, también ella, o sea, yo les recomiendo que estudien súper bien para el póster. Ella hace preguntas tipo, no les va a hacer las mismas preguntas a todos, les pueden poner tipo, ay, ¿qué pasaría si una persona tiene deficiencia de tales vitaminas? ¿Qué rutas metabólicas se ven afectadas? Entonces, por ejemplo, más adelante, cuando veamos las siguientes rutas, yo sí les voy a comentar qué tipo de preguntas pueden hacer. perfecto. Para que más o menos vean. A mí, por ejemplo, me hizo una pregunta que es con respecto a lo que vamos a ver en la última clase, que es metabolismo del etanol. Entonces era como que cómo influye el hecho de que, no sé, por ejemplo, una persona estaba comiendo carbohidratos y luego empezó a consumir alcohol, o de repente la persona está en ayuno y qué pasa con la síntesis de glucógeno si esa persona empieza a consumir alcohol, y entonces ahí cambia por completo como que qué rutas están activas o inhibidas, porque, por ejemplo, el consumo de alcohol en ocasiones puede causar que aumente la adrenalina. Entonces, la adrenalina es una hormona que es opuesta a la insulina. Entonces, hay muchas rutas que se ven inhibidas por eso. Entonces, a pesar de que, no sé, que estés consumiendo carbohidratos, si la adrenalina es la que abunda, entonces inhibes la síntesis de glucógeno, por ejemplo. O sea, como que varias de esas cosas que yo les voy a ir diciendo más o menos para que. Pero empiecen a analizar como que todo lo que puedan analizar, analícenlo. Y cualquier duda que tengan, mientras más preguntas se hagan, mejor. En el sentido de que no se queden así como que, ay, no entiendo muy bien esto y lo dejo así. Sino que es mejor mantener todo sumamente claro. Vale, yo quería saber si tú no explicabas lo del rendimiento energético, porque la profesora sacó ese rendimiento energético, pero creo que ella también tomó del ciclo de Krebs, algo así, pero que al final le daba era 7 en la glucólisis. Entonces no entiendo cómo hacen ese rendimiento energético. 7. Sí, o de la Oscar. manosa, de la fructosa. Debe ser que ella lo que hizo fue sumarle. No le sumó ciclo de Krebs porque ciclo de Krebs da mucho más. O sea, ciclo de Krebs te tiene que dar de 30 a 32.
Si le digo Ok. 7 ATP, oye, eso está como difícil porque de repente le sumó los 2.5 de la lanzadera malato aspartato, suponiendo Yo creo que fue eso. que da 4.5 ATP. Ponte tú que haya hecho hasta la piruvato de deshidrogenasa y se produce otro NADH, son 2.5 más. Ah, ok, da 7. La hizo hasta la piruvato de deshidrogenasa. Ah, sí, ok, Yo, ok. yo les había comentado que, bueno, una vez que nosotros tengamos piruvato de la glucólisis, ese piruvato pasa a la mitocondria y en la mitocondria hay una enzima que es la piruvato deshidrogenasa. Esa piruvato deshidrogenasa produce NADH. Entonces, si nosotros contamos esos 2.5 que se producen en esa reacción, más los 2.5 del NADH que se produce en la glucólisis, más los 2 ATPs que se producen por las fosforilaciones a nivel de sustrato en la glucólisis, da 7 ATP. Entonces debió ser así. Perfecto, está bien. Ok. Después ya si les mandan el rendimiento energético completo con el ciclo de Krebs y con la cadena de transporte de electrones, les tienen que dar alrededor de 30 o 32, dependiendo de la lanzadera que utilicen, ya sea glicerol fosfato o malato aspartato. Vale, está bien. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Cualquier cosa me escriben y nos vemos la semana que viene en la siguiente clase. Buenísimo, muchas gracias. De nada, feliz noche.